Bienvenidos al curso de álgebra lineal. En esta clase vamos a seguir con el estudio de las matrices. Habíamos definido la inversa de una matriz, entonces recordemos las definiciones. Entonces teníamos una primera definición, era que dada una matriz A de tamaño m por n, lo cual lo indicamos así, A sub m por n, su inversa sí está definida. Su inversa si existe, o sea, esto es condicional, algunas veces no existe. Si existe, es una matriz con la siguiente propiedad. Es una matriz B, tal que, como dicen los matemáticos, tal que B por A es igual a la identidad. Entonces, tal que esta es la identidad de tamaño n por n. Notemos que si B por A es la identidad, entonces A por B, cuando se multiplica, sí es también la identidad. En este caso es conmutativo. Entonces, primero, la primera observación. Tenemos una primera observación, y es que B por A igual a la identidad de tamaño n, implica que A por B, o sea, cuando se multiplican al revés, también es la identidad. Y la razón es muy sencilla, la razón es esta. Porque B por A es la identidad, ¿de acuerdo? Entonces multipliquemos, esto es lo que sabemos, entonces queremos ver que esto es, que A por B es la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Si cojamos esta ecuación, A por B igual a la identidad, que es la que queremos como verificar, entonces esta ecuación es equivalente a multiplicar por B a ambos lados, B a B es igual a B, por la identidad. Ahora, cualquier matriz por la identidad es ella misma. Eso se puede verificar, por eso se llama la identidad. Entonces esto sería igual a B, pero B por A es la identidad. Entonces aquí tenemos, esta es la identidad por B, es igual a B por la identidad que es B, lo cual es cierto. ¿De acuerdo? Entonces esa es una propiedad. No voy a hacer mucho énfasis, digamos, como en las demostraciones, pues, digamos, no es el punto fundamental de este curso, sino aprender las propiedades fundamentales. Entonces la propiedad fundamental es que si B por A es la identidad, A por B también es la identidad. Entonces no importa en qué orden se multipliquen, siempre la inversa, si es inversa izquierda, es automáticamente inversa derecha y recíprocamente. O sea, cuando se multiplica bien sea por la izquierda o por la derecha, da la identidad. Muy bien, entonces muchas veces, ¿cierto? La notación que se usa, la notación es escribir a B como A a la menos 1. O sea, A a la menos 1 denota la inversa de A. Entonces notemos, por ejemplo, una primera propiedad, ¿cuál es la inversa de la inversa? La inversa de la inversa sería pues A mismo. Porque miren, si la inversa es B, A tiene la propiedad de que multiplicado por B da la identidad, entonces A es la inversa de B, pero B es A a la menos 1. Entonces, cuando uno toma dos veces la inversa, llega a lo mismo. Ahora, no es cierto que la inversa de una suma sea la suma de las inversas. Entonces aquí, ojo, este es un punto de peligro. Esto no es verdad, pero sí es verdad para un producto que si uno tiene un producto de matrices A por C y toma la inversa, esto es igual a la inversa de C en este orden, por la inversa de A. Recuerden que el producto de matrices no es conmutativo, entonces hay que tener cuidado en el orden en el que se multipliquen las matrices. Entonces la inversa de A por C es C-1 por A-1. ¿Por qué? Porque cuando uno multiplica esta matriz, C-1 por A-1, la multiplica por AC, debe obtener la identidad, claro, porque uno lo puede agrupar así, C a la menos 1, el producto es asociativo, entonces yo puedo hacer este producto A-1 con A y después C. Ahora A-1 con A es la identidad, entonces queda C-1 por la identidad por C, y toda matriz multiplicada por la identidad es ella misma. Entonces IN por C es C, entonces queda C-1 por C, pero C es la inversa, C-1 es la inversa de C, entonces esto es la identidad. Entonces miren que en este orden, esta resulta ser la inversa de A por C. Muy bien, entonces yo creo que podríamos hacer algunos ejercicios y aprovechando el hecho de que para matrices cuadradas que tengan inversa, la inversa se puede hallar fácilmente.
Muy bien, entonces vamos a verificar el siguiente hecho. Si A es una matriz cuadrada de la forma ABCD, voy a escribir simplemente, como son unas poquitas entradas, vamos a numerarlas así, ABCD, entonces hay una fórmula para hallar su inversa. Entonces primero, lo que se conoce como el determinante de la matriz, esto lo vamos a estudiar en mucho más detalle, pero por el momento lo voy a definir para matrices cuadradas de tamaño 2×2. Este es el determinante de A. El determinante de A se obtiene multiplicando los elementos de la diagonal principal A por D, restando los de la otra diagonal C por B. ¿De acuerdo? Entonces A por D menos C por B, ¿cierto? Entonces uno está multiplicando esta diagonal con signo positivo y le está restando el producto de esta diagonal con signo negativo. Muy bien. Ese es lo que se llama el determinante. Entonces, para hallar la inversa, cuando el determinante es distinto de 0, la matriz tiene una inversa. Entonces, si determinante de A es distinto de 0, esto vamos a ver que es verdad en general. Para matrices no importa que sean de tamaño 2×2, sino pueden ser de un tamaño arbitrario, pero habría que definir cuál es el determinante para una matriz, por ejemplo, 3×3, 4×4, etc. El hecho es que si el determinante es distinto de 0, entonces la inversa de A se puede hallar como 1 dividido el determinante, si invertimos el determinante, ese es un escalar que multiplica la siguiente matriz, que multiplica la matriz. Esto, en la diagonal principal se intercambian los elementos, o sea, se intercambian D con A, y en la diagonal, en la segunda diagonal se dejan iguales pero con signo menos, en la misma posición pero con signo menos. Entonces, muy bien, vamos a ver que esta matriz definida así es la inversa. Entonces, vamos a multiplicarlas y verifiquemos. Entonces, vamos a verificar. Entonces, para simplificar, llamemos el determinante delta. Como de determinante, delta. Entonces, esta matriz sería D, recuerden, para multiplicar un escalar por una matriz se multiplican cada una de las entradas. Entonces sería D dividido delta menos B dividido delta, ¿cierto? Porque estamos multiplicando por 1 sobre delta. Menos C dividido delta y A dividido delta. Entonces vamos a verificar que el producto de A por A a la menos 1 es efectivamente la identidad. Entonces hagámoslo. Este es ABCD por esta matriz que es D sobre delta menos B sobre delta menos C sobre delta A sobre delta. Entonces, ¿cuánto es esto? Vamos a ver. Entonces, vamos a multiplicar. Entonces, recordemos, primera fila, fila número 1 por columna 1. ¿De acuerdo? Entonces, fila por columna sería esta primera fila por esta primera columna. Muy bien, entonces esto nos da A, que multiplica a D sobre delta. ¿Cierto? Este elemento por este más B que multiplica a menos C sobre delta. ¿De acuerdo? Esta sería la posición 1, 1 la ocupa el producto de la primera fila por la primera columna. Entonces, ¿qué nos da? Nos da A por D dividido delta menos B por C dividido delta, que esto es AD menos BC. Miren que AD menos BC es precisamente delta, el determinante. ¿Cierto? O sea, esto es delta, que este es el determinante sobre delta, entonces esta entrada es un 1. Computemos la entrada que va aquí, en la fila 1, 2. Esa debe ser un 0, ¿cierto? Estamos tratando de probar que esta es la matriz, queremos ver que esta es la matriz identidad, que tiene la diagonal 1 y 0 en otras partes. Entonces multiplicamos ahora. Para hallar esta posición multiplicamos primera fila por segunda columna. O sea, rojo por morado. Rojo por morado. Entonces tenemos AB, si ustedes quieren, lo voy a sacar aquí aparte para hacerlo con todo el detalle. Con menos B sobre delta, A sobre delta. Entonces queda, este por este queda menos AB sobre delta. Más B por este factor, más AB sobre delta. Entonces queda menos AB más AB
sobre delta, que es 0 sobre delta, 0. Entonces, esta entrada aquí es un 0. Vamos a computar ahora esta entrada que está aquí. ¿Qué posición ocupa? Esta ocupa la posición fila 2, fila segunda, por columna 1. Columna 1, primera. Entonces hay que multiplicar la fila 2, hagamos un color distinto, la fila 2, este verde, por la primera columna, ¿cierto? Aquí está la forma, esto nos indica, la posición nos indica qué producto hay que hacer. Entonces el producto que tenemos que hacer es el de la fila 2, CD, por el de la columna 1, por el rojo, ¿cierto? Entonces verde por rojo, D sobre delta, menos C sobre delta. Multiplicamos este por este, C por D sobre delta, más D por menos C sobre delta, D por menos C sobre delta. Entonces queda CD menos CD sobre delta, 0 sobre delta, 0. Entonces, bueno, nuevamente obtenemos un 0 aquí. Y veamos por último qué elemento iría aquí, ¿cierto? Este está en la fila 2, fila segunda por columna segunda. Columna segunda. Entonces hay que multiplicar verde por morado, ¿cierto? Fila 2 por columna 2 para hallar este elemento. Entonces tenemos que multiplicar verde por morado, CD por menos B delta sobre A delta. Entonces queda menos BC sobre delta, estoy multiplicando C por menos B sobre delta, más quedaría A por D sobre delta. Entonces miren que me da AD menos BC sobre delta, que esto es precisamente AD menos BC, nuevamente es el determinante, es lo que estamos llamando delta. Entonces esto es delta sobre delta, es 1. Este es un 1. Entonces miren, cuando multiplicamos A por A a la menos 1, nos da la matriz identidad. Ustedes pueden verificar que si multiplican A a la menos 1 por A, también da la identidad. O sea, una matriz es inversa a un lado, digamos a la derecha. Es decir, si yo la pongo a la derecha y multiplico, me da la identidad. Cuando la pongo a la izquierda, si yo hago esa misma operación, también me da la identidad. Y lo contrario, si a la izquierda da la identidad, entonces necesariamente a la derecha da la identidad también. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios. Bueno, supongamos entonces que A es la matriz 2, 5, 1, 2. Entonces vamos a hallar su inversa. Hallar A a la menos 1. Vamos a hallar su inversa y vamos a ver que cuando la multiplicamos a cualquiera de los dos lados nos da siempre la identidad. Entonces recordemos, para una matriz que tiene forma A, B, C, D y cuyo determinante es, digamos, no sé, si este es A, entonces si delta, que es el determinante de A, det de A, determinante de A, que es el producto de la diagonal principal, AD, menos el producto de la subdiagonal, menos BC. Si este es distinto de 0, entonces existe su inversa, y está dada por A a la menos 1, recordemos, es 1 sobre delta, por, intercambiamos los elementos de la diagonal principal, D sobre A, esa es la formulita, y ponemos signo menos en estos, menos C menos B. Muy bien, vamos a hacerlo en este caso. Entonces, primero, verifiquemos para esta A que su determinante sea distinto de 0. Entonces computemos el determinante de esta A. Entonces serían los elementos de la diagonal principal, 2 por 2, menos los de la subdiagonal, 1 por 5. O sea, queda 4 menos 5 menos 1. Listo, es distinto de 0. Muy bien, entonces hallemos su inversa. Entonces su inversa sería A a la menos 1. Entonces sería 1 sobre el determinante, 1 sobre menos 1. ¿Qué multiplica a quién? Que multiplica a esta matriz donde se han intercambiado estos dos. Entonces intercambiamos este con este. Bueno, no pasa nada porque al intercambiar 2 con 2 queda lo mismo. Y a esto les ponemos en la diagonal, en la subdiagonal, en la diagonal segunda, digamos, no principal, un menos. Entonces queda menos. Muy bien. Ahora hay que multiplicar, entonces 1 sobre menos 1 es menos 1. Para multiplicar un escalar por una matriz se multiplican todas las entradas. Entonces 2 por menos 1, menos 2.
Menos 5 por menos 1, 5. Menos 1 por menos 1, 1. 2 por menos 1, menos 2. Entonces, ese es a la menos 1. Vamos a verificar. Multipliquemos a la menos 1 por a. Entonces quedaría a la menos 1 es esta, menos 2 quintos, 1 menos 2 por a. A es 2, 5, 1, 2. Entonces vamos a multiplicar. Entonces primera fila por primera columna. Entonces quedaría menos 2 por 2, menos 4. Más 5 por 1, 5, menos 4, 1. Ahora, primera fila por segunda columna. Menos 2 por 5, menos 10. Más 5 por 2, 10. Menos 10 más 10, 0. Fila segunda por primera columna. 1 por 2, 2. Más menos 2 por 1, menos 2, 0. Fila segunda por segunda columna. 1 por 5, 5. 5 más menos 2 por 2, menos 4, 5 menos 4, 1. Es la matriz de identidad de tamaño 2 por 2. Vamos a hacerlo al revés. A por a la menos 1. Entonces A es nuestra matriz 2, 5, 1, 2. Simplemente vamos a ponerlas en el orden contrario. Recuerden, el producto no siempre es conmutativo, pero el producto con la inversa, cuando existe, sí es conmutativo. O sea, eso hay que tener. Entonces vamos a multiplicar. Entonces nuevamente aquí tengo A, este es a la menos 1. Fila por columna, primera fila por primera columna sería 2 por menos 2 menos 4, más 5 por 1, 5, menos 4, 1. Primera fila por segunda columna, queda 2 por 5, 10, menos 5 por 2, 10, 0. Primera fila por primera columna, 1 por menos 2, más 2 por 1, 2, 0. Fila por columna, 5, más 2 por menos 2, menos 4, 5, menos 4, 1. Estoy haciendo un poquito, digamos, ya más ágilmente la multiplicación, suponiendo que ustedes ya la han estudiado pues, y la han practicado. Entonces simplemente lo que quería en este ejercicio era, en general, mostrarles cómo se halla la inversa cuando existe de una matriz de tamaño 2 por 2. Bueno, entonces recuerden, la condición para que exista la inversa es que el determinante sea distinto de 0. Eso es una condición, como dicen los matemáticos, necesaria y suficiente. Es decir, si no se da esa condición es imposible hallar la inversa. Pero si la inversa existiera, entonces ¿por qué esa condición se tiene que satisfacer? El determinante tiene que ser distinto de 0. Con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.